A veces, un solo error puede cambiar dos vidas para siempre, un instante de descuido, un simple malentendido, y el destino toma un rumbo inesperado. Un camino que nunca debió ser recorrido, pero que, de alguna manera, siempre encuentra su forma de corregirse. Esta es la historia de Vanessa y Laura. Dos mujeres nacidas el mismo día, en el mismo hospital, bajo el mismo techo, pero separadas sin saberlo. Mientras una crecía rodeada de lujos y privilegios, la otra aprendía a luchar contra las dificultades de la vida. Dos almas unidas por la sangre, pero distantes por la circunstancia. Pasaron 20 años sin conocerse, sin saber que el mismo aire que respiraban era un reflejo de lo que alguna vez compartieron. Hasta que el destino, caprichoso y misterioso, decidió reunirlas de la forma más inesperada. Pero la pregunta es, ¿estaban listas para enfrentar la verdad? Para mirar a los ojos a una desconocida y descubrir que, en realidad, siempre habían sido parte la una de la otra? Lo que comenzó como un error, se convertiría en el inicio de una verdad imposible de ignorar. Todo comenzó hace más de 20 años en un hospital abarrotado de pacientes. Era una noche fría, y el ajetreo en la sala de maternidad parecía interminable. Los pasillos estaban llenos de médicos corriendo de un lado a otro, atendiendo partos, revisando incubadoras, tranquilizando a madres primerizas que aún no comprendían del todo el milagro que acababan de vivir. Entre el cansancio y el caos, una enfermera de turno nocturno hacía su mejor esfuerzo por mantener el orden. Llevaba horas sin descanso. Ojos cansados, pasos apresurados, un error era lo último que podía permitirse. Pero el destino es caprichoso y, a veces, un solo instante de distracción puede cambiar vidas enteras. En la pequeña sala de recién nacidos, dos bebés dormían ajenas al torbellino a su alrededor. Ambas habían llegado al mundo con minutos de diferencia, sanas y fuertes. Una de ellas, envuelta en una manta rosa con un diminuto brazalete de identificación en su muñeca izquierda. La otra, con la misma manta, con otro brazalete casi idéntico en su diminuta mano. La enfermera, agotada, tomó a las niñas con delicadeza, intentando recordar qué familia esperaba a cada una. Su mirada recorrió los nombres escritos en los brazaletes, pero el sueño y la fatiga nublaban su juicio. Sin pensarlo dos veces, avanzó por el pasillo y, con una cálida sonrisa, colocó a cada bebé en los brazos de sus respectivas madres. Nadie sospechó nada. Nadie revisó dos veces. Al fin y al cabo, ¿por qué habrían de hacerlo? Los padres se miraron emocionados, acariciando con ternura a sus hijas, convencidos de que el destino les había entregado el mayor regalo de sus vidas. Pero lo que nadie sabía es que, en ese preciso momento, se había escrito un error irreversible. Un error que tardaría 2 décadas en salir a la luz. Vanessa creció rodeada de lujos. Desde su cuna dorada hasta los exclusivos pasillos de las mejores escuelas, su vida siempre estuvo marcada por la abundancia y el privilegio. Su padre, un poderoso empresario del sector textil, construyó un imperio desde cero, y su madre, una diseñadora reconocida internacionalmente, convirtió su apellido en sinónimo de estilo y distinción. Desde pequeña, Vanessa aprendió que el éxito no era un accidente, sino el resultado de la disciplina y la visión. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, ella observaba con fascinación los bocetos de su madre, el meticuloso proceso de selección de telas, los desfiles donde cada prenda contaba una historia. Sus juguetes eran muestras de tela, sus cuentos de hadas eran relatos de inversionistas y mercados internacionales. Creció con la certeza de que estaba destinada a grandes cosas. Con el tiempo, Vanessa demostró que no solo era heredera de un legado, sino que estaba lista para construir el suyo propio. No quiso depender del éxito de su familia. Con esfuerzo y determinación, fundó su propia marca de ropa. En un mercado competitivo, donde solo los más fuertes sobreviven, su talento y visión la llevaron a la cima. En pocos años, su empresa se convirtió en una de las más influyentes del país, vistiendo a celebridades, marcando tendencias y redefiniendo el concepto de elegancia moderna. Los titulares la llamaban la reina de la moda, la mente maestra detrás de la firma de lujo más exclusiva, la mujer que conquistó la industria.
Su agenda estaba llena de reuniones con inversionistas, entrevistas para revistas de prestigio y viajes a las capitales de la moda. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Pero, a pesar de todo su éxito, había algo que nunca logró encontrar. Un vacío que no podía llenar con vestidos caros ni portadas de revistas. Un eco en su alma que le hacía preguntarse: ¿quién era realmente? Por otro lado, Laura tuvo una vida muy distinta. No hubo lujos ni grandes comodidades, pero en su hogar nunca faltó amor. Creció en un barrio humilde, donde el esfuerzo y la perseverancia eran moneda de cambio para salir adelante. Sus padres, personas trabajadoras y honestas, hicieron todo lo posible para darle una educación decente, aunque a veces eso significara largas jornadas de trabajo y sacrificios silenciosos. Desde niña, Laura entendió que la vida no le regalaría nada. Veía a su madre cosiendo hasta la madrugada para entregar encargos y a su padre regresando agotado después de múltiples turnos. A pesar de las dificultades, siempre le inculcaron que los sueños no se logran con deseos, sino con determinación. Su ropa no era de marca, pero su madre siempre se aseguraba de que luciera impecable. No viajaba en autos lujosos, pero en su mente recorría mundos enteros a través de los libros prestados de la biblioteca. No tuvo la facilidad de acceder a una educación privada, pero su inteligencia y ganas de aprender la hicieron destacar en la escuela pública del barrio. Con el paso de los años, Laura descubrió su fascinación por la moda. No porque pudiera comprarla, sino porque soñaba con un día poder crear, con ser parte de ese mundo elegante y sofisticado que solo veía en revistas. Sabía que su camino sería difícil, pero no imposible. Se prometió a sí misma que algún día tendría una oportunidad. Y esa oportunidad llegó después de años de esfuerzo. Aplicó a múltiples trabajos, recibió rechazos y enfrentó la incertidumbre, pero nunca se rindió. Hasta que, finalmente, consiguió un puesto como recepcionista en una de las empresas de moda más prestigiosas del país. Lo que no sabía era que esa empresa pertenecía a Vanessa. Y mucho menos imaginaba el lazo invisible que las unía. El destino, con su juego impredecible, estaba a punto de revelar un secreto enterrado por 20 años. El primer día de Laura en la empresa fue como cualquier otro. Entró con nerviosismo, pero también con determinación. Había esperado mucho tiempo por esta oportunidad y no pensaba desaprovecharla. Observó con asombro el elegante vestíbulo, los altos ventanales que dejaban entrar la luz de la mañana y el ir y venir de empleados vestidos con impecable estilo. Era un mundo distinto al suyo, un mundo con el que siempre había soñado. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Algo que la dejó helada. En cuanto sus ojos se posaron en Vanessa, sintió una extraña conexión. Una sensación profunda, casi visceral, que la descolocó por completo. No era simple admiración por la exitosa empresaria, ni respeto por su posición. Era algo más, algo que no podía explicar. Era como si la conociera de toda la vida. Como si, de alguna manera, sus almas se reconocieran. Un eco en su interior le decía que aquella mujer no era una desconocida, aunque su razón le decía lo contrario. Intentó ignorarlo, convencerse de que solo era el impacto de ver en persona a alguien tan influyente. Pero en el fondo, sabía que no era así. Por su parte, Vanessa también sintió algo extraño al cruzar su mirada con Laura. No era habitual que alguien le llamara la atención de esa manera. Había visto miles de rostros en su empresa, cientos de empleados nuevos a lo largo de los años, pero con Laura, algo era distinto. No lo comprendía, pero por un instante, sintió una familiaridad inquietante. Ambas se observaron por unos segundos, en silencio. Una mirada fugaz, apenas un instante, pero suficiente para que, sin saberlo, el primer hilo de la verdad comenzara a desenredarse. Vanessa, por su parte, no solía prestar atención a los empleados nuevos. Su vida estaba llena de reuniones, eventos y decisiones importantes. No tenía tiempo para formalismos ni para recordar rostros de quienes apenas llegaban. Pero aquel día, algo fue diferente. Cuando cruzó la mirada con Laura, un escalofrío recorrió su espalda. Fue un segundo, un simple instante, pero suficiente para hacerla titubear. Algo en los ojos de aquella joven le resultaba extrañamente familiar.
No era la típica sensación de haber visto a alguien antes. No. Era más profundo, más inquietante. Por un momento, sintió que se veía a sí misma reflejada en esos ojos. Había algo en su expresión, en su mirada intensa, en la forma en que inclinaba levemente la cabeza. Era como si, de algún modo inexplicable, estuviera mirando una versión desconocida de sí misma. Pero Vanessa no era una mujer de sentimentalismos ni de intuiciones sin fundamento. Sacudió la cabeza y desechó aquel pensamiento absurdo. Era imposible. No había ninguna razón para sentirse así. Solo es una nueva empleada más, se dijo a sí misma, y continuó su camino sin darle mayor importancia. Lo que no sabía era que aquel instante fugaz sería el primer eslabón en una cadena de verdades ocultas. Una verdad que, tarde o temprano, la encontraría, por más que intentara ignorarla. Con el tiempo, ambas comenzaron a cruzarse más seguido. No era intencional, o al menos, eso parecía. Los pasillos de la empresa eran amplios, llenos de empleados ocupados, pero de alguna manera, Vanessa y Laura terminaban encontrándose una y otra vez. Breves miradas, saludos formales, momentos fugaces que, aunque insignificantes para cualquiera, en ellas dejaban una sensación difícil de ignorar. Vanessa, sin darse cuenta, comenzó a observar a Laura con curiosidad. No era común que se fijara en los empleados nuevos, mucho menos en una recepcionista. Su tiempo era demasiado valioso para distracciones sin sentido. Y sin embargo, algo en ella la inquietaba. Había algo en su expresión, en la forma en que movía las manos al hablar, en esa mirada profunda que le resultaba extrañamente familiar. ¿De dónde la conocía? ¿Por qué tenía esa sensación de haberla visto antes, aunque estaba segura de que nunca habían cruzado caminos? Al principio, intentó ignorarlo. Quizás su mente le estaba jugando una broma. Tal vez Laura simplemente tenía un parecido con alguien de su pasado. Pero mientras más la observaba, más fuerte se hacía la sensación de que no era una coincidencia. Y entonces, un pensamiento inquietante cruzó su mente. Un pensamiento absurdo, imposible. Pero que la dejó helada por un instante. ¿Y si no era su imaginación? Aquel día comenzó como cualquier otro. Laura había ido a visitar a sus padres, como solía hacerlo los fines de semana. Entre conversaciones sobre el trabajo y el esfuerzo que había hecho para llegar hasta donde estaba, su madre le pidió que la ayudara a organizar unas viejas cajas llenas de documentos y recuerdos familiares. No parecía nada especial, hasta que encontró aquel sobre amarillento, escondido entre papeles antiguos. Curiosa, lo abrió. En su interior, había documentos médicos, controles prenatales, recetas, un par de ecografías y, al fondo, su certificado de nacimiento. Lo leyó sin prestar demasiada atención, hasta que sus ojos se detuvieron en un detalle que la hizo fruncir el ceño. El hospital donde había nacido. El nombre le sonaba. Pero no porque lo recordara de su infancia. No. Era algo más reciente, algo que había visto en algún lado. Su corazón comenzó a latir más rápido, como si su instinto le advirtiera que estaba a punto de descubrir algo importante. Intrigada, tomó su teléfono y buscó en Internet. No tardó en aparecer un artículo viejo, con los colores desgastados y la tinta difuminada. Su vista recorrió las palabras con rapidez, hasta que encontró el titular que la dejó helada. Hospital investiga error en la maternidad. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Abrió el artículo con manos temblorosas. La fecha coincidía exactamente con el día de su nacimiento. Y mientras leía, su respiración se volvía más pesada. Una confusión en los brazaletes de identificación llevó a la entrega incorrecta de 2 recién nacidas. Las palabras parecían volverse borrosas ante sus ojos. Laura sintió como todo su mundo comenzaba a tambalearse. ¿Podría ser posible? ¿Habría vivido toda su vida con la familia equivocada? ¿Quién era realmente? Movida por la curiosidad. O quizás por una corazonada que no podía ignorar, Laura siguió investigando. Su mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero su instinto le decía que había algo más detrás de todo esto. Su respiración era agitada mientras escribía en el buscador los detalles del artículo, nombre del hospital, fecha del incidente,
bebés intercambiados, pero no encontró más información específica. Solo rumores, suposiciones y un caso que parecía haber sido olvidado con el tiempo. Frustrada, decidió probar otro enfoque. Entró en una base de datos de registros civiles y escribió su propia fecha de nacimiento. Recorrió con la mirada la lista de nombres, uno tras otro, hasta que uno llamó su atención. Vanessa Méndez. Su corazón se detuvo por un segundo. Volvió a leerlo, asegurándose de no estar viendo mal. El nombre no le era desconocido. Lo había escuchado incontables veces en su trabajo. Vanessa, la dueña de la empresa, la exitosa diseñadora, la mujer que de alguna manera siempre le había resultado familiar. Abrió el registro con dedos temblorosos. Allí estaba, Vanessa había nacido el mismo día que ella, en el mismo hospital, con apenas minutos de diferencia. Laura sintió un nudo en la garganta. No podía ser una coincidencia. Algo dentro de ella, una voz silenciosa pero insistente, le decía que debía seguir investigando. Que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Y que quizás su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Llenándose de valor, Laura decidió dar el paso que cambiaría todo. Sabía que debía confrontar a Vanessa, aunque le temblara la voz y el corazón latiera desbocado. La incertidumbre la envolvía, pero no podía ignorar más las piezas que había comenzado a juntar. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber la verdad. Finalmente, consiguió hablar con Vanessa a solas. Se citó con ella en una pequeña sala de juntas. El aire estaba denso, como si todo estuviera por romperse. Laura entró, tomó una respiración profunda, y sin rodeos, la miró fijamente a los ojos. Creo que somos hermanas. Vanessa la miró con una expresión de incredulidad. Una risa nerviosa salió de sus labios, como si aquello fuera una broma de mal gusto. ¿Hermanas? ¿Qué estás diciendo? Pero Laura no se dejó intimidar. Sacó los documentos con manos temblorosas, pero firmes, y los puso frente a ella. Primero el certificado de nacimiento, luego el artículo del periódico con la noticia sobre el error en la maternidad. Vanessa miró los papeles en silencio, sin decir una palabra. El ambiente estaba cargado de incredulidad, pero también de una creciente sensación de que algo enorme estaba a punto de revelarse. Laura, con voz quebrada pero decidida, le explicó lo que había descubierto, lo que su corazón ya sabía antes de tener las pruebas. Nacimos en el mismo hospital, el mismo día. La confusión en los brazaletes de identificación nos separó, Vanessa. Yo creo que somos hermanas. Al principio, Vanessa no podía procesarlo. No podía creer lo que estaba escuchando. Sin embargo, algo cambió en su rostro. La incredulidad comenzó a dar paso a la confusión y luego, a la reflexión. Miró a Laura más de cerca, como si la viera por primera vez. Los ojos de Laura, el color de su piel, la forma en que sus manos se movían, el pequeño gesto que hacía al hablar. Todo comenzó a encajar en su mente. No era posible, pero algo dentro de ella ya lo sospechaba. La sensación que había tenido al verla, la extraña conexión que sentía. Ahora todo tenía sentido. Vanessa se quedó en silencio unos segundos, el aire parecía pesado en la sala. Luego, con voz temblorosa, susurró. No, puede ser. No puede ser. Pero las piezas estaban ahí. Todo empezaba a tomar forma. La verdad, aunque dolorosa, ya no podía ser ignorada. Lo que parecía una locura, una idea imposible, ahora estaba ante ellas. Esto es ridículo, murmuró Vanessa, apartando la mirada de los documentos. Su voz sonaba firme, pero sus manos, apretadas sobre la mesa, la delataban. Su mente se negaba a aceptar algo tan absurdo, y al mismo tiempo, una parte de ella, la que no podía callar, le susurraba que todo encajaba demasiado bien. Intentó desechar la idea. No podía ser cierto. Su vida, su familia, su historia, todo estaba en orden. No había espacio para este tipo de revelaciones. Y sin embargo, ahí estaba Laura, con los mismos ojos, los mismos gestos, la misma intensidad en la mirada que veía cada mañana en el espejo.
Sintió un nudo en el estómago. Respiró hondo, intentando calmarse. Debes estar equivocada, dijo al fin, aunque su voz sonó menos segura de lo que esperaba. Tal vez se trate de otra persona, otra familia. No puedes venir aquí y soltar algo así sin pruebas. Laura la miró con tristeza. Lo entendía. No era fácil de aceptar. Pero ella ya no tenía dudas. Se enderezó en su asiento, sacó un sobre pequeño de su bolso y lo colocó sobre la mesa. Entonces hagámoslas. Vanessa parpadeó, confundida. ¿Qué? Las pruebas de ADN, respondió Laura con serenidad. Si tienes razón y estoy equivocada, esto lo demostrará. ¿Pero si yo tengo razón? Vanessa la observó en silencio. Su mente gritaba que era absurdo, que no tenía sentido, que debía rechazarlo. Pero su corazón latía desbocado, como si ya supiera la respuesta antes de que siquiera se hiciera la prueba. Finalmente, soltó un suspiro largo y pesado. Está bien, murmuró, tomando el sobre. Hagámoslas. Los días de espera se hicieron eternos. Cada minuto parecía alargarse, cada pensamiento llevaba a la misma pregunta, ¿y si es verdad? Laura, aunque ansiosa, sentía en su interior que la respuesta ya estaba escrita. Siempre lo había sentido, desde la primera vez que vio a Vanessa. Pero Vanessa, ella seguía luchando con la incertidumbre. Su mente intentaba aferrarse a la vida que siempre había conocido, pero su corazón la traicionaba con cada duda, con cada pensamiento fugaz en el que veía a Laura como algo más que una simple empleada. Y entonces, el día llegó. El sobre con los resultados estaba sobre la mesa. Pequeño, simple, pero con el peso de una verdad que cambiaría todo. Vanessa lo tomó con manos temblorosas. Podía escuchar su propia respiración, sentir cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. Miró a Laura, quien, con los ojos fijos en el sobre, parecía contener el aliento. Finalmente, con un movimiento lento y preciso, abrió el sobre. Sacó el papel y recorrió las líneas con la mirada. Su expresión se transformó poco a poco, incredulidad, shock, y luego, una verdad imposible de ignorar. 99.9% de compatibilidad. Silencio. Un silencio profundo, abrumador. El mundo pareció detenerse. Vanessa dejó caer el papel sobre la mesa. Sintió que el aire se volvía pesado. Miró a Laura, y en esos ojos, tan parecidos a los suyos, encontró la respuesta que ya no podía negar. Es verdad, susurró, con la voz entrecortada. Laura sintió cómo las lágrimas inundaban sus ojos. A pesar de estar preparada para la respuesta, escucharla en voz alta hizo que algo dentro de ella se rompiera, o quizás, que algo por fin se completara. Nos separaron, dijo con un hilo de voz. Nos robaron 20 años juntas. Vanessa apretó la mandíbula, tratando de contener las lágrimas. Siempre había sido fuerte, siempre había tenido el control, pero en ese momento, frente a la verdad desnuda, no pudo más. Se llevó una mano a la frente, soltó un suspiro tembloroso, y luego, sin poder contenerse, abrazó a Laura. Un abrazo contenido por 2 décadas de ausencia, por 2 vidas que debieron haber sido una sola, por un lazo que ni el tiempo ni un error pudieron romper. El impacto fue devastador. La verdad, aunque reveladora, no trajo consigo alivio, solo más preguntas, más confusión, más dolor. Vanessa sintió como el mundo a su alrededor se desmoronaba. Toda su vida, cada recuerdo, cada momento con sus padres, se tiñó de incertidumbre. ¿Cómo no lo había notado? ¿Cómo nadie se había dado cuenta? ¿Cómo aceptar que la familia que la crió, a la que amaba con todo su ser, no era la suya por derecho de sangre? La duda se convirtió en enojo. Se sintió traicionada, engañada por la vida misma. Era como si su identidad hubiera sido arrancada de raíz. Miraba su reflejo en el espejo, pero ya no sabía quién era. Se alejó de Laura. No respondió sus llamadas. Se encerró en sí misma, incapaz de enfrentar lo que había descubierto. En su oficina, evitaba a todos, sumida en un torbellino de pensamientos y emociones que no podía controlar. Su carácter fuerte y decidido, el que la había llevado al éxito, ahora la aislaba de la única persona que podía entender su dolor.
Laura, por su parte, sufría en silencio. Sabía que Vanessa necesitaba tiempo, pero temía que nunca la aceptara. No quería perderla antes de haberla tenido de verdad. Los días pasaron. Vanessa seguía atrapada en su negación, en su lucha interna. Pero una noche, en la soledad de su departamento, encontró un viejo álbum de fotos familiares. Pasó las páginas lentamente, viendo imágenes de su infancia, de momentos felices, pero en cada una sensación extraña la invadía. ¿De verdad pertenecía allí? ¿O siempre había habido algo que no encajaba? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez, permitió que la verdad la alcanzara. No podía cambiar el pasado. No podía borrar los 20 años que les habían robado. Pero podía decidir qué hacer con el futuro. Y en ese instante, supo lo que debía hacer. Laura, en cambio, no veía este descubrimiento como una tragedia, sino como una segunda oportunidad. Sabía que nada podía devolverles el tiempo perdido, pero eso no significaba que no pudieran construir algo nuevo. Quería conocer a su hermana, recuperar los años que les habían sido arrebatados. Pero Vanessa no estaba lista. El primer intento fue en la empresa. Laura la esperó fuera de su oficina, con la esperanza de que hablaran, de que pudieran empezar de a poco. Pero cuando Vanessa salió y la vio, su rostro se endureció de inmediato. ¿Qué haces aquí?, preguntó con frialdad. Laura respiró hondo. Solo quiero hablar contigo. Pero Vanessa negó con la cabeza, dando un paso atrás. No tenemos nada de qué hablar. Vanessa, por favor, somos hermanas. Y entonces, la mirada de Vanessa se volvió gélida. Como una barrera infranqueable. No somos nada, dijo con voz firme antes de girarse y marcharse sin mirar atrás. Las palabras de Vanessa fueron como un golpe. Duras, tajantes, crueles. Pero Laura no se rindió. Sabía que, en el fondo, Vanessa también lo sentía. Ese vacío, esa falta de algo que nunca pudo explicar. Tal vez su mente lo negaba, pero su corazón ya lo sabía. Laura decidió darle tiempo. No insistió más, pero tampoco se alejó. Seguía ahí, presente, dejando abierta la puerta para cuando Vanessa estuviera lista para cruzarla. Pasaron semanas. Vanessa continuó con su vida como si nada hubiera cambiado, o al menos, eso intentaba. Pero por las noches, cuando el silencio la envolvía, cuando no tenía a quien demostrarle que era fuerte, las dudas la atormentaban. Se miraba al espejo y ya no veía a la misma persona. Sentía que una parte de ella siempre había estado perdida, y ahora la tenía frente a ella, extendiendo la mano. ¿Realmente podía ignorarlo para siempre? Y entonces, un recuerdo la golpeó. Era una niña, no mayor de 5 años. Estaba en la casa de sus padres, jugando sola en el jardín. Recuerda haber sentido, en lo más profundo de su ser, que algo le faltaba. Como si estuviera esperando a alguien que nunca llegó. El nudo en su garganta se hizo insoportable. Se dejó caer en el sofá y cerró los ojos. Por primera vez, se permitió llorar. El tiempo pasó. Días, semanas, pero para Vanessa, cada minuto se sentía como una batalla interna. Su mente quería aferrarse a la vida que siempre había conocido, pero su corazón ya no podía ignorar la verdad. Cada noche se repetía las mismas preguntas, ¿y si todo esto es un error? ¿Y si simplemente sigo adelante? Pero, en el fondo, sabía la respuesta. Sabía que ignorarlo no haría que desapareciera. Sabía que Laura era parte de ella, lo había sido siempre, aunque nunca lo supo. Y, por primera vez, aceptó que también la había estado buscando, aún sin darse cuenta. Entonces, una tarde, sin avisar, sin pensarlo demasiado por miedo a arrepentirse, fue a buscar a Laura. Cuando llegó al pequeño apartamento donde Laura vivía, se quedó unos segundos frente a la puerta, con la mano levantada, dudando. Nunca había sentido miedo de enfrentarse a nadie, pero en ese momento, el miedo la paralizaba. No miedo a Laura, sino miedo a lo que este encuentro significaría para el resto de su vida. Respiró hondo y, finalmente, golpeó la puerta. Segundos después, Laura abrió.
Sus ojos reflejaron sorpresa, seguida de una emoción contenida. No dijo nada. No preguntó por qué Vanessa estaba ahí. Simplemente esperó. Vanessa bajó la mirada un instante. Sentía un nudo en la garganta, como si las palabras se negaran a salir. Pero cuando alzó la vista y vio a Laura allí, esperándola, entendió que no necesitaba decir demasiado. «¿Puedo pasar?», murmuró al fin. Laura asintió, apartándose para dejarla entrar. Sabía que ese momento llegaría y que, después de él, nada volvería a ser igual. ¿Puedo entrar?, preguntó Vanessa en voz baja. Laura asintió sin decir una palabra. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero su corazón latía con fuerza. Había esperado tanto este momento, pero ahora que estaba ocurriendo, apenas podía creerlo. Vanessa dio un paso dentro del pequeño departamento y, por primera vez, dejó de lado su coraza. Miró a su alrededor, viendo los detalles de la vida de Laura, una vida que, de alguna manera, también le pertenecía. Unos segundos de silencio pesado se instalaron entre ellas hasta que Vanessa tomó aire y, con un nudo en la garganta, dijo: «No sé cómo hacer esto. No sé cómo ser hermana, pero quiero intentarlo». Las palabras salieron con dificultad, pero eran sinceras. Por primera vez, Vanessa dejaba de huir. Por primera vez, se permitía sentir. Laura llevó una mano a su rostro, limpiándose una lágrima que resbaló sin permiso. Sus labios temblaron antes de responder, con una sonrisa pequeña pero llena de verdad. «Yo tampoco sé cómo hacerlo, pero podemos aprender juntas». Y en ese instante, el muro entre ellas comenzó a derrumbarse. No importaban los años perdidos, los caminos distintos que habían recorrido. En ese momento, solo importaba que se habían encontrado. Que, a pesar de todo, el destino las había reunido. Vanessa esbozó una sonrisa temblorosa. Por primera vez en semanas, sintió paz. Laura extendió la mano. Un gesto simple, pero con un significado profundo. Y Vanessa, después de un segundo de duda, la tomó. A veces, la familia no es solo de sangre, es de elección. Y en ese momento, ambas eligieron ser hermanas, sin importar el tiempo perdido, sin importar el pasado. Porque el futuro aún estaba por escribirse. Desde ese día, Vanessa y Laura comenzaron a construir una relación. No fue fácil. Eran dos mujeres con vidas completamente distintas, con formas de ver el mundo que a veces chocaban, con heridas que aún dolían. Pero, poco a poco, aprendieron a conocerse, a aceptarse, a reír juntas. Al principio, las conversaciones eran torpes. Vanessa, acostumbrada a la frialdad de los negocios, no sabía cómo expresar sus emociones. Laura, en cambio, era más abierta, más afectuosa, pero tenía miedo de decir algo que alejara a su hermana nuevamente. Aún así, con cada encuentro, la distancia entre ellas se acortaba. Descubrieron pequeños detalles que las unían. A ambas les gustaba el café sin azúcar. Ambas tenían la costumbre de morderse el labio cuando estaban nerviosas. Y, curiosamente, ambas compartían el mismo sueño recurrente desde niñas, una sensación de vacío, de estar buscando a alguien que nunca llegaba, hasta ahora. Los fines de semana, Laura comenzó a acompañar a Vanessa a algunos eventos de la empresa. Al principio, solo como observadora, sintiéndose fuera de lugar en un mundo tan distinto al suyo. Pero con el tiempo, Vanessa se dio cuenta de que la mirada de Laura, fresca y sincera, le daba una perspectiva diferente sobre su trabajo. Y Laura, por su parte, comenzó a admirar la determinación de su hermana. Pero no todo fue sencillo. Hubo discusiones, silencios incómodos, días en los que parecía que la distancia volvería a imponerse entre ellas. Sin embargo, esta vez, ninguna estaba dispuesta a rendirse. No después de haber perdido tanto tiempo. Una tarde, mientras compartían un café en el departamento de Laura, Vanessa miró a su hermana y, con una sonrisa sincera, dijo: «Creo que nunca había tenido a alguien con quien simplemente ser yo misma». Laura sonrió, con los ojos brillantes de emoción. «Bueno, para eso están las hermanas, ¿no?»,
Vanessa, en un gesto natural, le ofreció a Laura un puesto mejor en la empresa. Era su hermana, después de todo, y quería ayudarla a crecer. Pero Laura, con su humildad y determinación, prefirió ganárselo con esfuerzo. «No quiero que me des nada solo por ser tu hermana», le dijo con una sonrisa. «Quiero demostrarte que lo merezco». Vanessa la miró con orgullo. En el fondo, admiraba su carácter, esa fortaleza que la había llevado a donde estaba. Así que respetó su decisión. Y Laura cumplió su promesa. Con trabajo duro y dedicación, poco a poco se hizo notar dentro de la empresa. No tardó en demostrar que tenía talento para la organización, la comunicación y, sobre todo, para conectar con las personas de una manera en la que Vanessa nunca había podido. Donde Vanessa imponía respeto con su presencia, Laura lo hacía con cercanía y empatía. Eran diferentes, pero juntas se complementaban. Con el tiempo, Laura ascendió por mérito propio, convirtiéndose en una pieza clave dentro de la empresa. Aprendió de Vanessa, pero también le enseñó a su hermana a ver los negocios desde otra perspectiva, más humana, más cercana. Y juntas llevaron la empresa a nuevos niveles. Pero más allá del éxito profesional, lo más valioso que lograron fue su vínculo. No eran solo socias, ni compañeras de trabajo. Eran hermanas. Y después de tantos años separadas, habían encontrado en la otra algo que ni el dinero ni el poder podían comprar, una familia. Una noche, tras una larga jornada de trabajo, ambas estaban en la oficina, agotadas pero satisfechas. Vanessa, con una copa de vino en la mano, miró a Laura y sonrió. «Nunca imaginé que encontraría a mi mejor socia en mi propia hermana». Laura rió suavemente y chocó su copa con la de ella. «Ni yo que mi jefa sería mi familia». Ambas rieron. Era increíble pensar en todo lo que habían pasado, en cómo un simple error las había separado, y cómo el destino, de alguna manera, había encontrado la forma de reunirlas. Y en ese momento, en medio de risas y confianza, supieron que no importaba cuánto tiempo habían perdido. Lo que realmente importaba era el futuro que construirían juntas. Finalmente, tras 20 años separadas, las hermanas estaban donde siempre debieron estar, juntas. No fue el destino el que las unió, ni la casualidad. Fueron ellas mismas, con su determinación, con su deseo de conocerse y de reconstruir lo que una vez les fue arrebatado. Superaron dudas, miedos y diferencias, pero al final, descubrieron que la sangre no es lo único que hace a una familia, también lo es la elección de permanecer. Vanessa ya no era solo la empresaria exitosa que imponía respeto en la industria de la moda. Ahora era una hermana, una amiga, alguien que había aprendido a abrir su corazón. Laura, por su parte, ya no era solo la joven humilde que había llegado a la empresa buscando una oportunidad. Ahora era parte fundamental del negocio, pero, sobre todo, era parte fundamental de la vida de Vanessa. Juntas, construyeron algo más grande que una empresa. Construyeron una relación que, aunque tardó 20 años en empezar, ahora era inquebrantable. Y así, en una noche tranquila, mientras compartían un café en el balcón del departamento de Vanessa, Laura suspiró y miró las luces de la ciudad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo habría sido todo si nunca nos hubieran separado? Vanessa sonrió con nostalgia, pero luego negó con la cabeza. No importa, dijo con firmeza. Lo único que importa es que ahora estamos aquí. Laura la miró y, con una sonrisa sincera, asintió. Porque, al final, los errores del pasado no pudieron cambiar lo inevitable, ellas siempre estuvieron destinadas a encontrarse. A veces, el destino nos separa para que podamos encontrarnos en el momento adecuado. A veces, necesitamos perdernos para comprender el verdadero valor de lo que buscamos. Vanessa y Laura lo entendieron con el tiempo. No pudieron elegir su comienzo, pero sí pudieron decidir su final. No importaban los años que habían estado separadas, ni las vidas distintas que habían llevado. Lo que realmente importaba era que ahora estaban juntas, y nunca más volverían a estar solas. El tiempo no puede recuperarse, pero tampoco es un obstáculo cuando el amor es genuino. Porque el amor de hermanas nunca se pierde. Solo espera el momento indicado para renacer.